tenía ganas de hacer este video para que charlemos un poco de lo que es el anillo de fuego, que son los últimos 13 días del año, ¿sí? Desde mi perspectiva, el anillo de fuego son los días en donde se configura este reloj biológico de la Tierra, ¿sí? Desde esta ley de física del desdoblamiento de los tiempos, sabemos que pasado, presente y futuro están todos en el mismo instante. Entonces, si es así, el futuro ya existe, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para la Tierra, los futuros se configuran así como un robot, en donde para que pueda accionar tiene que tener cargados los futuros potenciales. La Tierra también tiene sus futuros potenciales que se cargan, ¿sí? Se cargan en algún momento, bueno, se cargan estos últimos 13 días. Son los potenciales del año entrante. Em, Esto por ahí puede sonar un poco a predicción, pero justamente nada más alejado de esto. La ley física y la lógica global convergente nos dieron una lógica de cada una de las frecuencias. Las frecuencias que componen el desdoblamiento son estas 7 que vemos aquí, ¿sí? Tenemos 7 frecuencias y 3 combinaciones, ¿sí? 3 combinaciones o 3 empalmes de esas 7 frecuencias. Estos últimos 35 días del año tienen antes ese 3, ¿sí? Entonces, al tener ese 3, quiere decir que tiene el empalme, tiene el tercer jugador que le falta a el futuro para poder empalmar todas las frecuencias. Esa es la respuesta que le doy en el por qué ocurren en estos últimos 13 días del año. Como sabemos, son 7 frecuencias y 3 empalmes. Estos 3 empalmes los podemos llamar el vacío, el doble y el desdoblado, que sería la antena más lenta, ¿sí? El 1, el número 1, ¿sí? Entonces, esta frecuencia lenta es el puente para que estos otros vínculos puedan conectar a esas 7 frecuencias del desdoblamiento. He recibido algunas consultas en donde me preguntan cómo vivir estos últimos 13 días para poder uno descargarse los mejores potenciales para el año entrante, ¿sí? Primero quiero decir que esto, hay muchas formas de ver el desdoblamiento y ustedes van a ver en internet muchísimas, en donde las primeras que conocimos todos fueron, bueno, pedirle algo al doble o solucionar todo en una noche, todos los conflictos que nosotros teníamos. Pero bueno, este desarrollo de la lógica global y convergente se aleja de esa perspectiva particular para poder hablar de una perspectiva global, ¿sí? Es decir, que los mejores futuros míos tienen que ser también los mejores futuros de la Tierra, ¿sí? Y de todos los que me rodean, los que me gustan, los que no me gustan, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la diferencia que hay entre este desarrollo del desdoblamiento con otros desarrollos en donde son por ahí más enfocados a los deseos, los anhelos, los sueños, las expectativas de un individuo particular, ¿sí? Entonces, bueno, en este proceso estamos y obviamente como somos parte de la Tierra, el mejor futuro de la Tierra también es el mejor futuro para nosotros. Entonces, estos últimos 13 días son muy importantes porque se configuran los potenciales de la Tierra, del planeta entero. Entonces, nosotros como antenas o neuronas de la Tierra tenemos muchísimo que ver en cuáles son los potenciales que se va a descargar la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde una velocidad 3, como vemos ahí, esa 1, 2 y 3, desde esa velocidad 3 se descargan los potenciales del
plano 6, de la velocidad 6. Y dentro de la velocidad 6 estaría el 9, que serían el propósito de esos potenciales. Entonces, generalmente cuando vemos que personas utilizan esta ley para obtener resultados parciales, particulares, vemos que em, hay mucho margen de error en esto, ¿sí? Porque una ley física. ¿Y por qué? Cuando muchas veces quiero el bien para mí desde una perspectiva particular, ese bien para mí está vinculado al mal de otras personas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo salirnos de este meollo? Bueno, ver a los potenciales como algo global. De hecho, lo son, ¿sí? Potenciales son globales, son de todos. Lo que sí hacemos es de modo particular descargárnoslos para que en una pregunta se abra el tiempo y se cierre con una respuesta, ¿sí? Entonces, el desdoblamiento puede ser visto como lo que sucede entre una pregunta y una respuesta. La pregunta y la respuesta la tenemos en el plano 5, ¿sí? Y justamente estos últimos 13 días del año, que si los contamos desde el día 1 hasta el día 365, el día 19 de diciembre es el día 353 del año, ¿sí? Entonces tenemos a estos 3 que articulan, más el 5 que es una pregunta, más el 3 que es la percepción neurológica, ¿sí? El plano mental que le decimos. Entonces, de hoy hasta el día 31 tenemos que observar bien cuáles son las frecuencias y cómo informan en positivo y en negativo. Para eso, bueno, todo el desarrollo previo de muchas personas que están en este gran aporte global de cuáles son cada una de las frecuencias y cómo valen, ¿no? Cómo valen, cuáles son sus valencias, cuál es su estructura lógica, cuál es la estructura lógica del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, ¿sí? Recordemos que esto no es numerología, más tienen una lógica. El 1 tiene una lógica, ¿sí? Que desde la existencia nosotros los números los hemos utilizado para medir cantidades, ¿sí? O medir presión, clima, temperatura, em, en definitiva cantidades, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay un aspecto negativo, un aspecto inconsciente de los números que no teníamos a la vista. Este aspecto inconsciente de los números es la lógica, ¿sí? Es la lógica. Y la lógica nos dice que el 1 es, en frecuencia de velocidad, lo más lento, ¿sí? El 2 en frecuencias de velocidad es un poco más rápido y así sucesivamente hasta llegar a esa velocidad 7, que es la máxima velocidad, ¿sí? A ese punto le llamamos un punto hiperconvergente. Entonces, ese punto de enlace, cuando nosotros lo colocamos en, que vendría a ser 7, cuando lo colocamos a jugar, cuando lo ponemos a jugar, vendría a ser el 3, ¿sí? El 3. El 1 vendría a ser el plano 1, el plano lento, la Tierra, puede ser, ¿sí? En un fractal, cada uno de nosotros también somos la Tierra, porque somos esa fracción de la Tierra, ¿sí? Somos esta parte que se puede tocar, sería la Tierra, y en una velocidad, en un empalme 2, vendría a ser esta parte ondulatoria. El doble, el alma, el espíritu, bueno, como cada cultura le quiera llamar, pero bueno, desde la física sería el doble, ¿sí? Esa memoria virtual que tiene que enlazarse con ese otro jugador que vendría a ser el vacío, la nada o la velocidad 7, ¿sí? Entonces, para no confundir, tenemos estos 7, pero cuando los ponemos a jugar, cuando los ponemos a rodar, son 3 jugadores. Estos son los 3 jugadores de el día 300, que fue el día 300 del año,
que fue el día 27 de octubre, estuvimos ahí en Cataluña, y hasta el 65, 365. Es decir, que a partir del día 300 ya se empieza a jugar, ¿sí? Se empiezan a vincular y a armar las combinaciones para el año siguiente, ¿sí? ¿Por qué para el año siguiente? Porque es para descargarnos los potenciales, no solamente para el año siguiente, ¿sí? El año siguiente es una apertura temporal entre tantas otras aperturas temporales que nosotros vamos a ir haciendo. Entonces, sin caer en la predicción, lo que sí podemos saber, se empieza a configurar el año siguiente. Los 13 últimos días. 3, 1, 1, 3, ¿sí? Los 3 vinculantes en la Tierra. 1. Es decir que estos últimos 13 días en el anillo de fuego vendría a ser como la gran sopa en donde se cocinan los potenciales de la Tierra y por lo tanto los nuestros. La sugerencia es poder hacer consciente cada una de las frecuencias. Hoy es la frecuencia 353, ¿sí? Como dijimos, los 3 vinculantes, la lógica, que vendría a ser la pregunta, que abre el tiempo, ¿sí? En un plano mental, en un plano de percepción. A este 5-3 también le decimos el broche, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué me queda abrochado? Me queda abrochado un plano 4, como ven ahí en la plantilla. El plano 4 es la identidad y es justamente lo más complejo de asumir, porque es ese segundo jugador, cuando ponemos a los 3, en donde está justamente esta memoria virtual, está todo nuestro pasado, ¿sí? Todo lo que somos está ahí. Entonces, algo muy difícil para la Tierra es decir que no es quien ella cree que es, ¿sí? Es muy difícil que la Tierra diga, yo no soy la cuna de los humanos, ¿no? ¿Cómo asumir eso? Es muy complejo. Entonces, bueno, para la Tierra es complejo, para nosotros también es complejo. Es como decir, yo no soy Romina, ¿sí? Como negar quién soy, sobre todo cuando hemos estado mucho tiempo construyendo una identidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sabemos que la identidad, esa que ha sido muy importante en su momento construir, ahora empieza a ser muy importante de construir. ¿Por qué? Porque es la que puede habilitar otros potenciales, ¿sí? Coincidimos que en la Tierra están acotados los potenciales para este diseño humano. Este diseño humano tiene muchas fallas por todos lados y justamente el mayor desafío es trascenderse a sí mismo. Como decía Nietzsche, el superhombre. El superhombre que viene luego de haber asumido esa parte animal, ¿sí? Esa parte animal con el camello que trae una joroba, en esa joroba todo su pasado, toda su historia, ¿sí? Todos sus triunfos y todas sus derrotas. Luego pasa a ser un león que es un guerrero y puede pelear y atravesar todo ese pasado, pasarlo por encima, y luego de ese león, el niño, ¿sí? El niño es ese nuevo hombre que ya no lucha en base a la herida del pasado, al 5 del pasado, sino que puede bajarse un cero, un nuevo cero, un cero virtual. Esta analogía nietzscheana es un poco mostrar cómo la lógica siempre estuvo ahí, ¿sí? Ese relato se llama De las 3 transformaciones del libro Así habló Zaratustra. Las 3 transformaciones son estos 3 empalmes, son estos 3 jugadores que empezaron a regir dentro del calendario gregoriano a partir del día 300 del año, ¿sí? Bien, en estas 3 transformaciones tenemos luego infinita cantidad de vínculos, infinita cantidad de configuraciones. Y eso depende de las frecuencias. Si bien las combinaciones son infinitas, como el caleidoscopio, las frecuencias
son finitas porque son 7 más 3, ¿sí? Son 10 en total. 7 más 3. Entonces, cada frecuencia tiene su valencia, tiene su valor. Esa frecuencia del 353, que es el día de hoy, nos viene a mostrar que el desafío es poder vincular a los 3 personajes o a los 3 observadores o a las 3 transformaciones en ese 53, ¿sí? Ese 53 está mirando el 5 hacia la derecha, pero está hacia la izquierda. Entonces, ese es un 5 de izquierda, es una pregunta de izquierda, ¿sí? En la izquierda que están todas las heridas del pasado, están todas esas preguntas no resueltas, están todas esas frustraciones nuestras y de nuestro transgeneracional. Entonces, bueno, sería como colocarle la respuesta a esa pregunta para que nuestra percepción deje de estar coja, ¿sí? O deje de estar como renga. Em, Cada uno sabe cómo lo hace a eso, ¿sí? Entonces, 353 negativo 12, ¿sí? Negativo 12. Es decir, que en el negativo estaría este universo base 12, este universo de las 12 casas, este universo de esas 12 casas como la plataforma que nos va a vincular a otro universo, ¿sí? A otro universo, al universo base 21. ¿Por qué universo base 21? Porque el 12 habla del 1 y los dos vinculantes fuera de la existencia o a modo inconsciente, ¿sí? El 21 habla de los dos conscientes y uno inconsciente o fuera de la existencia, ¿sí? ¿Esos dos quiénes son? Los que ahora se hacen conscientes en el siglo XXI y en el universo base 21. Vendrían a ser el desdoblado, la persona común, la parte consciente y el doble, la memoria virtual, la parte ondulatoria, ¿sí? Y consciente, porque bueno, ha sido tomado de muchísimas maneras, esta parte ondulatoria, ha sido vista desde una perspectiva mágica en este universo base 12, pero ahora vamos a ver cómo esa parte se vuelve consciente y se vuelve tangible y ya deja de ser como en su momento fueron los gérmenes, ¿no? Como algo, no sé, mágico. Mágicamente habían unos gérmenes que, bueno, eh, no sabíamos cómo operaban y cómo funcionaban, ¿no? Y lavarse las manos era algo prácticamente místico, ¿sí? Bueno, lo mismo va a pasar con este doble. Ya deja de ser algo místico, ya deja de ser el medio de un montón de símbolos e imágenes. Ya empieza a ser justamente algo tangible, algo consciente, lo vemos en la tecnología, lo vemos con este manejo de las ondas y bueno, y este manejo de las ondas es la conciencia de las ondas. Bueno, como en la tecnología con nosotros mismos. El manejo de las ondas es la conciencia de las ondas, pero nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras ondas, nuestra parte ondulatoria, ¿sí? Hasta ahora venía sido en base de muchos mitos, leyendas y programas religiosos. Entonces, de la manera más genérica, va a estar ahí siendo consciente en este universo base 21, ¿sí? Bueno, y luego pasar a un universo base 30, que bueno, eso ya sería otra etapa, pero que bueno, también tiene que ver con estos 3 jugadores que están siendo conscientes los 3 en la existencia. Así que bueno, este 353 nos da paso al 354, que vendría a ser el día de mañana, en donde ya ahí estos 3 jugadores vinculan una lógica en un diseño, ¿sí? 54 es Argentina en la comunicación global y 54 es el inconsciente de este doble o de esta parte ondulatoria, el inconsciente de esta identidad virtual que nos hemos gestionado para poder operar en un universo base 12. Entonces, en este 354 es muy importante ver cuál es la lógica de nuestro diseño, ¿sí?
Si el día 353 es muy importante poner a cero esa izquierda herida, bueno, el día 354 ya es asumir este nuevo cero que le colocamos a esa herida, ¿sí? Ahora va a ser un cero consciente, ¿no? Un cero de parche, como veníamos haciendo, un cero de, bueno, a ver, no sé, ese cero de la niñez, en donde cuando nos golpeábamos la rodilla, nos regalaban un chocolate, ¿sí? Para ponerle un cero a esa situación y seguir adelante. No, va a ser otro cero, un cero consciente, un cero autogestionado, ¿sí? Y en autorreferencia, no en referencia externa, no otorgado por otros. Entonces, bueno, este sería el 4 que me va a dar ese 5-3, ¿sí? De acuerdo a cómo se hace 5-3, va a ser el 5-4. Y de acuerdo a cómo se hace 5-4, va a ser el inconsciente que es el 11, porque quedan 11 días para terminar el año. Entonces, 11, ¿qué es? 1-1. El plano 1 es Buenos Aires en la comunicación global. Y bueno, ¿y cómo quiero que sea Buenos Aires? Bueno, 5-4-11. ¡Wow! 5-4-11. Ese es el día 20 de diciembre, el día del cumpleaños de mi abuela materna. Es muy importante ese día también, porque bueno, es la lógica del diseño, de la identidad individual y global, bajada totalmente al uno, ¿sí? Bajada totalmente al plano lento, bajada totalmente a esas neuronas de la Tierra. ¿Quiénes están en el plano lento? Los desdoblados, nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante este día 20 de diciembre. El día 20 de diciembre nos da el día 21 de diciembre, el 21 nos da el 355. Si dijimos que 5 es la realidad, si dijimos que 5 es la pregunta, 5-5 es la pregunta y la respuesta. Es decir, que estos tres empalmes o estos tres jugadores van a configurar a la pregunta y la respuesta. Si dijimos que el tiempo es lo que sucede entre una pregunta y una respuesta, eso que sucede es la realidad, ¿sí? Es decir, que ese 355 es cómo se va a configurar la realidad, ¿sí? La realidad que obviamente para cada receptor, para cada neurona de la Tierra, es diferente, ¿sí? Todos podemos estar viviendo una realidad, pero cada uno tiene su perspectiva para abordar esa realidad. Y es ahí en donde se producen estas diferencias de potenciales, ¿sí? Entre lo que ve uno y entre lo que ve el otro, en lo que ves tú y en lo que ve mí, ¿sí? Tú, mí. Entonces, nada más oportuno que 3, 5, 5, 10. En el negativo 10. Es decir, que en el negativo está la creación, ¿sí? De acuerdo a cómo se configuren los tres jugadores en el 55, en la pregunta y en la respuesta, en la izquierda y la derecha, en la realidad vamos a tener una creación en el plano 1. Va a ser en ese 1 el tipo de cero que me voy a bajar, porque nosotros nos estamos bajando ceros permanentemente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder darle oxígeno a todo ese pasado y a todo ese combustible que tenemos. El oxígeno es muy importante porque si tenemos combustible nos va a hacer encender una chispa y nos puede hacer iluminar, pero también el exceso de ceros nos puede incendiar todo nuestro sistema. Entonces, bueno, ahí hay que estar como muy en eje para poder asumir ese día 355, ¿sí? Bueno, el día 355 nos va a dar el día 356. 356 nos va a dar negativo 9, ¿sí? El 9, ¿qué es? El propósito. El propósito va a estar en estos tres jugadores que de manera lógica enlazan a los potenciales. Fíjense si no es muy coherente, que en la lógica de los potenciales está el propósito, ¿sí? Que es así en cada uno de nosotros. La lógica del potencial que me bajo contiene un propósito que muchas veces es consciente y muchas veces no es consciente.
22 de diciembre contiene a la lógica de los potenciales que obviamente contienen el propósito. ¿El propósito de quién? De la Tierra, ¿sí? De la Tierra y quién? Y mío, por supuesto, yo por ser parte de este gran ómnibus o esta gran nave Tierra que nos lleva a todos. El día 23 nos da el 357. Son los tres jugadores en la lógica del vacío, ¿sí? En la lógica de la nada, en la lógica de este aspecto totalmente abstracto, totalmente vacío y más abstracto que lo abstracto y más nada que la nada misma. Bueno, entonces la lógica de esa nada, de ese tipo de nada, de ese tipo de 7, ¿sí? Que en la calculadora fíjense que está a la izquierda, ¿sí? De ese 7 que puede o no estar cristalizado, bueno, estaría en el día 23 de diciembre. Ese negativo es 8. 8 es la sincronización. Es decir, que ese 8 va a estar generando la funcionalidad de sincronizar los tres personajes y la lógica de ese vacío, ¿sí? En la comunicación global es Colombia, ¿sí? 357 es los tres vinculantes junto a Colombia. Ese es el día 23 de diciembre. En su negativo el 8, ¿sí? Que es muy interesante porque el día 357 nos da siguiente el día 358. El 358 es la vinculación de Venezuela. Venezuela es el 58 en la comunicación global, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante cómo están los dos códigos juntos, 57 y 58, ¿sí? Como estos días 23 y 24 van a ser muy importantes para gestionar la vinculación de cada una de estas áreas, ¿sí? Y bueno, y la que le da paso siempre a Venezuela es Colombia, ¿ok? Es decir, que la lógica de Colombia es la que impacta en Venezuela. Y esta Venezuela tiene este aspecto vacío, este 7, esta nada, pero que claro, como está a la izquierda, ¿sí? Está a la izquierda porque estaría cristalizada, tiene grandes distorsiones que poner a cero, ¿sí? Por eso es muy importante este vínculo entre Colombia y Venezuela. El 25 de diciembre tenemos el día 359. 359 es los tres vinculantes con la lógica del propósito, por eso es tan importante este día. En el negativo tenemos 6, ¿sí? Los potenciales, es decir, que juntos tenemos al propósito, a los potenciales y a la lógica de estos tres jugadores. Es muy importante ese día 25, por eso es un día de fiesta. Pero bueno, justamente es el día que más en punto cero hay que estar, porque bueno, en el negativo están los potenciales, ¿sí? Es muy, muy importante ese día 25 de diciembre, ¿sí? Para estar cada uno en su eje y en su punto cero. Día 26 de diciembre es el día 360 del año. 360. Ahí realmente vamos a tener una perspectiva 360. Es esos tres vinculantes en 6, que son los potenciales, que ahí realmente se bajan el 0, ¿sí? Al 26 realmente me bajo el 0 de eso que vengo procesando o que se viene cocinando de alguna manera, el día 360, ¿sí? Para darle lugar al día 361 negativo 4, ¿sí? Que sería el día 27 de diciembre. 361 negativo 4 son los tres personajes en los potenciales bajando al plano 1, ¿sí? Ya ahí ya tengo una bajada. Todo esto es la configuración para el año siguiente, ¿eh? Así que tranquilos con esto, tranquilos con esto. Pero bueno, tenemos la anticipación para poder verlo y para, conociendo las frecuencias, para poder gestionarlas de la mejor manera, ¿sí? En este 361, el negativo es 4. 4 es la identidad, 4 es el diseño y 4 es la parte ondulatoria. Entonces,
También es muy importante porque 361 negativo 4, 361 negativo 4. El 28 de diciembre es el día 362. Es los tres personajes en los potenciales de circuitos, ¿sí? Y el negativo 3. El negativo 3, el inconsciente es 3. 3 es la mente, 3 es la percepción. También puede ser visto desde el tercer marcador de Hammer, que vendría a ser la comparación y la competencia. Es decir, que cada vez que nosotros tengamos a uno de los 4 marcadores a modo consciente o a modo inconsciente, pueden estar operando estas aperturas temporales de una avidez por compararnos, competir. Si está el 2, un exceso de protección, ¿sí? Si está el 1, un exceso de supervivencia. Lo que estoy observando en este mes de diciembre es que se juega mucho la supervivencia, porque el 12 que dijimos que es el 1 consciente y los otros 2 inconscientes. Entonces en el 12 va a estar todo concentrado el peso en ese plano 1. El plano 1 que es la supervivencia. El plano 1 es el plano más lento y contiene un programa que es el programa de la supervivencia. Entonces, este mes 12 va a estar a flor de piel los temas en donde nos van a poner en vilo cómo va a ser nuestra supervivencia en el futuro, ¿sí? Porque encima trae justamente toda esta agite, esta efervescencia del mes 12, porque se están configurando los potenciales para el año siguiente. Y si ahora mi economía está en un punto de prácticamente quiebre, como es el país y como es todo este ajuste que se está produciendo a nivel nacional, pero también a nivel global, este ajuste que no es justo, ¿no? Porque vemos muchas distorsiones, ¿no? Políticos que cobran mucho dinero, gastos innecesarios, y bueno, y se recorta a, eh, a los sectores por ahí que tienen menos recursos, ¿sí? Bueno, esto es parte de lo que hemos venido configurando previamente y bueno, simplemente hacer consciente esta última etapa del año, por favor, porque bueno, es muy importante para ver cómo va a ser el año siguiente, ¿sí? Ya 363 es los tres vinculantes con los potenciales de la percepción, ¿sí? Es muy importante este día, ¿por qué? Es el día 29 de diciembre, porque de acuerdo a mi percepción son mis potenciales, ¿sí? De acuerdo a mi percepción es mi futuro, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante este 6-3, 6-3, 6-3. Y que tiene el 12 en negativo. El 12 en negativo, los circuitos en negativo, ¿sí? Generalmente para hacer pasar un circuito eléctrico, para poder bajarle potenciales y que ese sistema no se me fulmine, necesito circuitos, ¿sí? Porque es muy, 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 muy potente ese 63 o 36, como se lo vea. Se lo puede ver de dentro de la existencia o de fuera de la existencia. De fuera de la existencia es 6,3, de dentro de la existencia es 3. Bien, esa frecuencia del día 30 sería 364 negativo 1. 364 es los tres vinculantes con el potencial del diseño, ¿sí? Del potencial del diseño que vamos a tener el año que viene, ¿sí? El día 30 de diciembre. Que observen que estaría este universo base 30 implícito en este día 30 del 12. 30 del 12. 30 tenemos a los tres vinculantes con un 0 y el 12 tenemos a los tres vinculantes nada más que siendo consciente el 1 e inconsciente los otros dos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el negativo 1, negativo de la supervivencia. ¿Sí? Bueno, muy importante ese negativo 1, porque según cómo se viva ese día 364 respecto a la supervivencia, va a ser el diseño de mi supervivencia el año siguiente. Así que bueno. Bueno, el día 31, que sería el último día del año, negativo 0, es el día 365. 65 son los tres jugadores en la fe, que fe dentro de la tabla periódica es hierro,
¿sí? Son los 3 jugadores en el hierro, es decir, que ahí se llega al final de lo que sería el anillo de fuego, ¿sí? El anillo de fuego es ese trasero de la Tierra, en donde están todos los volcanes y en donde de alguna manera se vincula la Tierra con el exterior, desde lo más profundo que es el hierro, es la fe, ¿sí? Entonces, ese, todas esas frecuencias tocarían la fe, tocarían el hierro, tocarían el corazón de la Tierra el día 365 del año. Importantes estos últimos 13 días del año. Así que bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy.